el verso 47. Mire lo que dice la escritura. Deuteronomio capítulo 28, el verso 47. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Entonces note lo que dice la palabra del Señor: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Así hay que servirle a Dios, con alegría y con gozo de corazón, porque lo estamos haciendo para Dios. Recalco mucho, no es para los hombres, es para Dios. Y si es para Dios, hay que hacerlo bien. Y vuelvo y retomo la analogía con el servicio público. Cuando está el gobernador o el presidente, tratamos de hacer todo lo posible para que salga todo perfecto. Ojalá que no haya ninguna falla técnica, ojalá que el sonido esté perfecto, ojalá que todo esté bien, porque es un personaje el que está ahí. Pero cuando hablamos del servicio a Dios, estamos hablando que es para el Señor, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. El máximo honor y el máximo rango que existe en el universo es el de Dios. Por eso, para servirle a Él, hay que hacerlo de una manera diferente. Hay que hacerlo de una manera distinta y hay que hacerlo con alegría y con gozo de corazón. Y ahí de paso, pues la palabra nos dice: como no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás por tanto a tus enemigos. Y pues hemos visto casos de personas que le servían a Dios y luego se apartaron del Señor, y los ve uno por allá. De pronto, si alguien tenía el don del canto, de la música, lo ve uno por allá en las cantinas, cantando por centavos. De pronto arruinado, su vida arruinada, porque no quiso servirle a Dios de corazón y con gozo y con alegría. Amén. Pero vamos a servirle a Dios. A ver, dé una alabanza al Señor los que actualmente le están sirviendo a Dios. Ahora una alabanza al Señor el que no le está sirviendo a Dios, por el motivo que sea. ¿Todos le sirven a Dios? Bueno, démosle una alabanza al Señor todos. Gloria al nombre de Jesús. Hay que servirle al Señor. Y el servicio a Dios es algo que no es temporal. No es, bueno, me toca el viernes a tal hora, me toca el miércoles a tal hora, y ese es el momento del servicio a Dios. No, siempre el servidor siempre está presto para servir. Note que Felipe, cuando iba caminando, se encontró a un etíope que leía la escritura. Se lo encontró de paso. Claro, el Señor ya le venía trazando el camino, ya había un propósito, pero él se lo encontró en su carruaje. Y Felipe podía decir: no, pero este no es mi tiempo, yo tengo servicios a las 7. No, pero él estaba presto para servirle a Dios. Y vio que el hombre estaba leyendo una escritura. Y bueno, entiendes lo que lees. Y ahí le predicó el evangelio. Y luego le bautizó en el nombre de Jesús. Porque el servicio a Dios es permanente, es constante. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Luego, el servicio a Dios es permanente. Gloria al nombre de Jesús. Leamos el Salmo capítulo 101 para seguir mirando cómo es que se le sirve al Señor. Salmo capítulo 101. Vamos a leer el verso 6. Dice la palabra del Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Este es el camino de la perfección. Y hay que diferenciar el camino de la perfección a las personas perfectas. Nosotros no somos perfectos, pero andamos en el camino de la perfección.
El Señor está tratando todavía con nosotros. El Señor todavía está moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Desde la niña más pequeña hasta el adulto mayor, el que más años tiene aquí, todavía sigue el Señor tratando en su vida y en su corazón. Luego estamos en este camino de la perfección, y si estamos en este camino, vamos a servirle al Señor como Él se lo merece, porque Él sí es perfecto y Él merece lo mejor de nosotros. Amén. El Señor en estos tiempos, más que nunca, necesita servidores de calidad. Estamos en tiempos muy diferentes. La pandemia, la cuarentena y todo el efecto que ha generado en la sociedad demanda de servidores diferentes. Demanda de servidores que marquen la diferencia. Tal vez suena frase de cajón, pero hoy más que nunca el Señor necesita un servidor diferente, que se note la diferencia con los demás. Por ejemplo, los muchachos que fueron deportados a Babilonia, eran 4 muchachos: Ananías, Misael, Azarías y Daniel, y ellos se notaba la diferencia con relación a los demás. No fueron los únicos deportados, eran más, y habían otros muchachos de otros lados, pero no eran ellos los únicos, y se notó la diferencia. Y la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y hoy en día el servidor necesita no contaminarse, porque no podemos llegar aquí contaminados a servirle al Señor. La Biblia dice: porque no podéis servir a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces nosotros, si somos fieles a Dios y somos servidores del Señor, necesitamos ser diferentes. Y hoy más que nunca se necesita esa diferencia, porque afuera hay un mundo revuelto, afuera hay un revuelto de emociones, un revuelto de sensaciones. Hay algo que se está forjando allá afuera, en medio de la situación, en medio de la pandemia, crisis económica. Estamos en una situación muy atípica, pero hoy más que nunca el Señor está levantando servidores de calidad, servidores diferentes, servidores que se entregan de corazón, servidores que dicen: yo decido no contaminarme, porque al Dios que yo le sirvo es el Dios de la gloria. A Él démosle alabanza en esta hora, porque Él es digno de toda adoración. El Señor necesita servidores diferentes. David era un servidor diferente. David era un muchacho como cualquier otro. Tal vez otro en su edad harían otras cosas, pero él era diferente. Él era fiel a su Dios. José también le era fiel a su Dios, y la palabra de Dios habla acerca de José y dice: Jehová estaba con José. Y el Señor no está con los impuros. El Señor no está con cualquiera. El Señor está, aquí dice la palabra del Señor: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y hoy más que nunca el Señor necesita siervos fieles, mujeres fieles al Señor, que no se doblan ante las circunstancias, que no se doblan ante la preocupación, ante la ansiedad, ante la tentación, ante la prueba, sino que son fieles a Dios. Y esos servidores son los que Dios está levantando en estos tiempos, y los que necesita para hacer la labor que hay por hacer. Gloria al nombre de Jesús. Hay una palabra que me gusta mucho que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de levantarse a pesar de haber sido derrotado, haberse caído. Y es la capacidad de las personas de levantarse a pesar de las circunstancias. Y encuentro en la Biblia el contexto de la resiliencia en Hechos capítulo 8, y la toco porque en estos tiempos necesitamos nosotros hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, el verso 4. Antes de esto, el verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Saulo estaba persiguiendo la iglesia. En ese momento era un pecado de muerte creer en Jesús. Y estaban siendo perseguidos, y a pesar de que ellos, los discípulos, estaban convencidos de que el Señor era el Mesías, que Él era el Señor de los cielos y que había venido para darle salvación a la humanidad, los demás no lo creían así. Y ellos tal vez pensaron que iba a ser diferente, pero fueron esparcidos, fueron perseguidos. La Biblia nos muestra, eran 120, luego eran 3,000, luego eran 4,000, 7,000 y empezaron a crecer. Pero me llama la atención que dice la palabra del Señor en el verso 4 del capítulo 8 de Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No se fueron abrumados, ay, me echaron, me exiliaron, ay. No, a donde fueron esparcidos, allá llevaron el evangelio. Luego, la persecución de Pablo y de todos los radicales de ese momento sirvió como catapulta y como detonante para que los cristianos de ese entonces llevaran el evangelio a todas partes. Tal vez si no fuera así sería más diferente, porque todos estarían unánimes juntos. Y tal vez estarían predicando el evangelio ahí, de pronto se organizarían, pero aquí fue diferente porque lo que creían que venía para mal resultó para bien, porque la persecución los esparció y allá donde llegaron predicaban la palabra del Señor. Y gracias a esa esparción de esos primeros creyentes, el evangelio llegó a muchas partes, y pueda que nosotros estemos dentro de los cuales fuimos alcanzados por esos esparcidos. Gloria al nombre de Jesús. A lo que voy es que esa situación precaria y difícil de ese momento no opacó la llama de los servidores de Dios. No opacó las ganas de seguir predicando a este Jesús. Y hoy más que nunca, hoy que tenemos un contexto diferente, hoy que tenemos una situación adversa, no nos tiene por qué opacar, sino que por el contrario tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Hoy más que nunca, afuera hay gente que tiene una confusión tremenda, afuera hay gente que tiene ansiedad, que tiene estrés, que tiene muchos problemas a causa de la situación que estamos viviendo. Pero nosotros estamos llamados para seguirle sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias. Y esos son los servidores que Dios está necesitando hoy en día. Gloria al nombre de Jesús. Yo considero que la iglesia post pandemia tiene que ser diferente. La iglesia antes de la pandemia era una. Estábamos haciendo las cosas bien. Y procurábamos hacerlo bien, pero tiene que haber una diferencia en la iglesia post pandemia. Duramos 5 meses sin asistir a este lugar, y cuando volvimos, con extrañeza, no estaba atestado el sitio como se pensaba. Tal vez la palabra de Dios dice que el aventador está en su mano y limpiará su era. Dice la palabra del Señor acerca del Señor. Él está limpiando lo que es de Él. Él está sacando lo que no es de Él y está seleccionando. Y gloria al nombre de Jesús, y nosotros estamos en el grupo de los que somos seleccionados por Dios. Tal vez muchos dejaron y se volvieron atrás tras estos días de cuarentena, pero nosotros tenemos que seguir perseverando, y antes con más ánimo tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios. Es la gran comisión, no es cualquier cosa, no es un mandado que nos envió alguien a hacer, es la gran comisión enviada por el Señor. Así que la iglesia post pandemia tiene que ser diferente.
El servidor post pandemia tiene que ser diferente. Nosotros mismos tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y mirar cómo lo estábamos haciendo antes de la pandemia y mirar todo lo que ocasionó esta situación y cómo muchos se alejaron del Señor, también otros tantos se acercaron a Dios, y cómo la gente allá afuera sigue todavía con crisis, la gente allá afuera sigue con sentimientos revueltos, sigue la ansiedad, sigue la preocupación, sigue el estrés, pero nosotros debemos de aprovechar esta oportunidad, que no es para mal, sino antes para bien, para seguir propagando el evangelio del Señor Jesucristo. Esa debe ser una consigna de nosotros. Y el servidor, a la final, se va a notar tanto, el servidor de Dios se va a notar tanto, que aún el enemigo mismo lo va a notar, y el enemigo mismo lo nota. Él sabe cuáles son los de Dios y cuáles no. Él sabe cuál es el siervo fiel y cuál no. La palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Gloria al nombre de Jesús. El verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el verso 16 dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los avergonzó. El enemigo también sabe quién es y quién no es. Y qué importante es eso, que el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y qué importante que hoy, en estos tiempos, cuando tengamos que enfrentarnos a cualquier circunstancia, sea un endemoniado, sea una situación que sea, el espíritu malo o la mala o el enemigo y todo lo que él conlleva pueda decir: a Jesús conozco y sé quién es ese muchacho y sé quién es esa muchacha. Gloria al nombre de Jesús. Él también tiene que reconocer que hay un servidor, que hay una servidora fiel a Dios, que le sirve con integridad, con ánimo pronto, voluntariamente, con alegría y de corazón. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, más que nunca, el Señor necesita servidores de calidad. Los jóvenes tienen que meterse en el cuento del servicio a Dios. No esperar de pronto que se hagan eventos y cosas. De pronto alguno pensará que es para entretenerlos, para que no se vayan al mundo. No ese es el propósito. Dios no tiene un lugar establecido y no pone un pastor para entretener a la gente, para que no se vayan. Ese no es el propósito. El propósito sigue siendo del Señor salvar a la humanidad, y si alguien anhela esa salvación, permanece fiel. Y nosotros, los que ya hemos sido salvos por su gracia, tenemos la obligación y la responsabilidad de que otros también sean salvos. Y ya para terminar, quiero que vayamos al momento cuando Noé está construyendo el arca, y el Señor le encomienda la tarea de construir un arca porque iba a llover. Nunca había llovido en la tierra. Era algo insólito. Es como si hoy nos dijeran que va a llover hacia arriba. Muchos se burlarían de nosotros, como se burlaron de Noé, porque en ese entonces no caía agua del cielo. El agua brotaba de la tierra y regaba las plantas y demás. Pero el Señor le encomienda la misión a Noé de construir el arca. Y aparte le dice también pues que la gente sea salva, que se suban al arca porque se van a morir. Y mientras él trabajaba lo iba diciendo, lo iba pregonando, y se burlaban de él. Y quiero que hagamos esta analogía y lo vayamos comparando con el día de hoy. Porque el arca ya está hecha, que es Cristo el Señor. Él es
la única salvación. Y nosotros digamos que estamos ahí prestos, ya compramos tiquete por la gracia del Señor, pero todavía hay gente que todavía no tiene tiquete. Y quiero que nos metamos en el cuento de Noé. Si usted está listo para subirse al barco, ya tiene el tiquete, ya sabe que va a llover y se va a morir todo el mundo, pero usted ya tiene el tiquete. Y usted mira a su alrededor y encuentra que hay un primo que no es convertido. Encuentra que hay una tía que todavía no le ha entregado la vida al Señor. Hay un amigo en la universidad y una amiga en la universidad que son buenos amigos, pero ellos todavía no han comprado tiquete. ¿Cómo se siente uno teniendo el tiquete para la salvación y que otro no lo tenga? Me parece que sería egoísta de nuestra parte. Yo ya aseguré lo mío, él verá qué hace. No, yo considero que si hay algo de humanidad en nosotros y algo de empatía, nosotros nos preocuparemos por aquel que está cerca a nosotros. Por eso el Señor en su palabra, Romanos, vamos a ir a Romanos rápidamente, capítulo 1. Romanos capítulo 1, hablando del poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder para salvar a la humanidad es el Evangelio. Nosotros, usted y yo, conocemos el Evangelio. Y hay alguien a su lado, hay alguien en su casa, hay alguien en su trabajo, hay alguien en su familia que todavía no conoce ese Evangelio. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo para que ellos lo conozcan? Un día, les voy a contar una experiencia. Un día, yo pues manejo taxi y mantengo en contacto con otro compañero, hablando que mire que hay una carrera aquí, que allí, que mire un trancón y esto. Mantenemos en contacto. Y un día, él no contestó y hubo un accidente de tránsito que involucró a un taxista. Y yo me preocupé porque él no contestaba y decían que era grave. Y cuando me puse a pensar, yo dije, ¿y qué tal que sea él? Y de una vez me vino a la mente, y yo en medio de tanta charla, todavía no le he presentado el Evangelio. Y me vino una angustia al corazón, porque todavía no le había hablado del Evangelio. Habíamos hablado de muchas cosas, pero no le había hablado del Evangelio. Y al día siguiente, cuando me di cuenta que no era él, empecé a hablarle del Evangelio. Tal vez empezó con la recocha y una cosa llevó a la otra y lo conduje a hablarle del Evangelio. Y ya siento una tranquilidad porque ya le entregué un mensaje. Ya no se desperdició el que él se hubiera contactado conmigo. Porque es una bendición que alguien se contacte con usted. Aquí hay un testimonio. Un muchacho estaba en un colegio, le llevó un mensaje a otro y los dos están acá, ¿verdad? ¿Qué tal si se hubiera quedado callado? ¿Qué tal si no hubiera hablado del Evangelio? Pero por la gracia de Dios habló del Evangelio. Y así es que seguimos predicando la palabra. Y así es que seguimos sirviéndole al Señor. Y así es que debemos de hacerlo siempre, a tiempo y fuera de tiempo, llevando el Evangelio, predicando la palabra, sirviéndole a Dios con diligencia, con prontitud, con alegría, con gozo de corazón, porque sabemos que hay algo preparado para el que no acepta al Señor, pero también sabemos que hay una corona esperándonos a nosotros y una responsabilidad grande, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué hablo tanto de predicar el Evangelio? Porque todo el servicio que se hace en la iglesia va direccionado hacia eso, a llevarle el Evangelio a las almas. Si alguien se para aquí a dirigir, el ánimo es de conducir a las almas a Dios. Si alguien canta una canción, toca un instrumento, es para que eso armonice y conduzca a la persona al Señor.
Si alguien se para allá cumpliendo un protocolo que la alcaldía estableció, lo hace porque eso hace parte de los protocolos de bioseguridad para que la gente entre y pueda recibir el evangelio. Alguien dirá, yo no sé predicar, pero hay un servicio que puede hacer. Dios lo dotó a usted con un don en particular. La Biblia dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y repartió dones a los hombres. Así que nadie aquí puede decir, es que yo no tengo un don. Todos tenemos un don. Pongamos ese don en las manos de Dios. No lo enterremos como hizo aquel hombre con un talento. Pongámoslo a producir, que se reproduzca y que llegue. Cuando llegue el Señor, mire, usted me entregó un talento, ahora tengo 5, ahora tengo 10. Pero sirvámosle a Dios tomando forma de siervo. Todos aquí necesitamos tomar la forma de siervos. Estemos en pie y vamos a orar al Señor. Tal vez haya alguien aquí que no le está sirviendo al Señor. Este es el momento para ponerse en las manos de Dios para que Él lo use. Entre tanto que cantamos, quiero, Señor, que me uses. Y tal vez haya alguien aquí que apenas está empezando a servirle al Señor y quiere hacer más por el Señor. Es el momento para ponerse en las manos de Dios para servirle al Señor. Tal vez alguien haya en este lugar que lleve muchos años y todavía no ha empezado a servirle al Señor. Hoy es el día. Pero también tal vez haya alguien en este lugar que le ha servido al Señor, pero que hoy su llama se ha apagado por la circunstancia que sea. Pero hoy es el día de avivar esa llama. Hoy es el día de despertarnos en el Espíritu. Hoy es el día de levantarnos. La Biblia dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no ora un momento ahí y le dices, Señor, mira mi vida? Para hablar de tu amor. Señor, yo no soy muy diestro para ciertas cosas. No tengo capacidades como otros tal vez. Pero aquí estoy, Señor, por si quizá quieres usarme. Señor, mira mi vida. Tú conoces mis defectos, conoces mi carácter, conoces mi manera de ser. Si algo te sirve, aquí estoy. Para sacarme de Si en algo te sirve mi vida, aquí está. y darme tu Pero úsame para la gloria de tu nombre. amor. Úsame para la gloria de tu nombre. Cuando alguien necesite de ti, úsame. Cuando en pruebas el mundo es Alguien que le diga al Señor, Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Úsame para la gloria